Querido inversionista, estoy muy contento de darte la bienvenida. Hoy estamos en Sembrando Raíces. Como tú bien sabes, el objetivo principal de este podcast es poder sembrar una semilla de valor para que tú puedas recibir información que te pueda servir, tanto si eres inversionista como si eres un asesor inmobiliario que mire este podcast para poder conocer y crecer su negocio inmobiliario. En esta ocasión tengo un invitado de honor. Estoy con Cristian Mújica, CEO y fundador de Gama Consultores, entre otras empresas inmobiliarias. El día de hoy vamos a hacerle algunas preguntas, pero primero quiero que Cristian se presente para que tú lo puedas conocer. Cristian, bienvenido al podcast. Un gusto poderte tener aquí. Ahora sí, ¿quién eres? ¿Puedes platicar un poco respecto a ti? Pues bueno, soy un consultor, no me considero emprendedor. ¿Por qué? Porque yo tengo jefes, tú eres mi jefe. Tengo clientes y jefes al cual yo doy un servicio y que soy 100% entregado. Soy una persona que le gusta mucho el orden, la estructura, los procesos, la medición, que antes de delegar algo me gusta enseñarlo y comprenderlo y no simplemente tirarlo. Y trabajo con muchas empresas. Estoy 100% del día de hoy especializado en el tema de bienes raíces. Tenemos clientes en Tulum, Playa del Carmen, Mérida, Claro. Cancún, Ciudad de México, Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, obviamente, aquí están casi todos nuestros clientes. Chihuahua, esta semana entró un cliente de Chihuahua, Morelia, y conozco todo el sector inmobiliario, desde la estructura hasta las ventas, desde el norte de Chihuahua hasta Tulum. Y diferentes nichos, ¿no? Porque hay empresas inmobiliarias dedicadas, en mi caso, pool de rentas, en el caso de otros terrenos, departamentos, segmento de interés social, segmento de lujo. Digo, es todo un mundo, los bienes raíces. Y bueno, de eso venimos a hablar el día de hoy. Ahora, tú que me comentas que estás especializado en la consultoría, ¿nos puedes hablar respecto a Gama Consultores? ¿De dónde surge esa primera idea de tú poder crear una empresa de consultoría? ¿Dónde puedes ver ahí como que la oportunidad donde tú entraste para poder consolidar al día de hoy una de las empresas más grandes en México en consultoría inmobiliaria? Pues fíjate que anteriormente yo le daba consultoría a cadenas de hospitales, de comida, de construcción. Justo estaba muy metido en la construcción y en muchos sectores, pero justo en la pandemia trabajé con el director de Grupo Lesgo aquí de Querétaro, que se llama Iván Salazar. Él me invita a ser su consultor uno a uno, o sea, a él darle la dirección de cómo dirigir la empresa y con estructurar ciertas cosas como los KPIs, el equipo de asesores. Vi que podíamos levantar las ventas de 1 o 2 ventas mensuales arriba de 10 a 15 ventas mensuales. Entonces, yo con una empresa tradicional como de sushi tenía una mercería que tiene más de 30 locales. O sea, trabajé con muchos grupos grandes así que tienen muchos líderes y cientos de personas. Pero en esas empresas tenía que hacer mucho para crecer un 5 o 10%. Sí. Y en el sector inmobiliario contigo, ¿cuánto hemos crecido? Un montón. 200, Mucho. 300, 400%. Sí. En menos de un semestre. Exacto. Entonces, lo que yo me di cuenta como oportunidad como emprendedor, en esa parte sí me considero emprendedor, vi un gran hueco en las inmobiliarias donde la gran mayoría, y no es por ofender, trabajan como cavernícolas. O sea, ¿qué es cavernícola? Llegan, te asocio, vente, vamos a trabajar juntos, aquí está el producto, véndelo, y ahí murió el negocio inmobiliario. Claro. Te doy tanto de comisión, yo me quedo tanto, algunas dan leads, otros no. Y entonces me di cuenta que estructurándole y dándole forma y cultura a unos negocios inmobiliarios podrían crecer en un año hasta 1000%. O sea, tengo empresas, por ejemplo, que iniciando el año vendían 3, 4 propiedades y hoy venden de 25 a 30 propiedades al mes. Entonces, crecieron su utilidad y no, 1000%. O sea, son números que yo la verdad estoy muy impresionado. Y la verdad para lo que yo cobro por mi servicio es como muy interesante porque se hace un servicio escalable en el cual no soy tan caro ni tan competitivo y mis clientes facturan, no sé, 1 millón de pesos y yo cuesto el 1%, 2%, sí, como el 1% de eso. Entonces, como consultor vi una gran oportunidad porque yo le dedico a un cliente como tú máximo al mes 10 horas
Claro. y tú creces al mes millones. Entonces, es lo que yo veo de oportunidad en el sector inmobiliario, un gran sector abandonado por el management, y más porque mis colegas consultores no entienden cómo funciona el negocio inmobiliario. Y los que son inmobiliarios, que se hacen consultores de otros inmobiliarios, le enseñan a vender mejor y no a estructurar bien sus negocios. Claro. Entonces, digo, he leído muchos libros de colegas inmobiliarios que son consultores, pero te enseñan a cómo publicar mejor en Easy Broker, cómo hacer videos, o sea, cosas que tú, por ejemplo, no Pues ocuparías sí, en una pues consultoría. no. Son cosas muy básicas y ahora sí que la consultoría yo la veo como el doctor, ¿no? Cuando te da un resfriado o tienes diarrea o no sé, tienes cualquier otra enfermedad, pues no puedes tomarte cualquier pastilla para poder sanar o no puedes asumir que algo está fallando dentro de ti porque no te especializas en eso y tampoco tienes la experiencia para poder automedicarte. La consultoría, por lo que yo veo, tú eres ese doctor en el cual ves el diagnóstico del paciente y mediante una estrategia y serie de pasos, pues tienes como que el tratamiento, ¿no? Y si el cliente no acepta el tratamiento, Pues digo, pues está complicado el sanarse. exacto. Entonces veo una gran área de oportunidad en el sector inmobiliario, más porque el día de hoy en México hay más de 300,000 inmobiliarios, la gran mayoría informales. Sí, Entonces veo un crecimiento de mercado muy fuerte, porque para mí el sector inmobiliario es el que mueve las ciudades, claro, no el desarrollador. El desarrollador tiene una idea, sí, pero no la vende. Hace años se vendían solo los desarrollos. Hoy en día, al ver tanta demanda de producto en Mérida, sí, en el Querétaro, mercado se satura. entonces la competencia es tan grande que si no tienes algo diferenciador a nivel de empresa, los demás están igual que tú y te ganan. Sí. La pregunta principal, ¿por qué la mayoría de los negocios inmobiliarios fracasan? Hay muchos asesores inmobiliarios, pero no todos son rentables. Muchas inmobiliarias, pero no todas son rentables. ¿Por qué tú dirías, dentro de tu experiencia, por qué la mayoría de empresas inmobiliarias o asesores inmobiliarios fracasan? En esta parte, Jerry, yo lo que veo, y más allá de decirte lo que yo creo, te voy a platicar ejemplos que están aquí en el pizarrón de Claro. clientes. Por ejemplo, tengo una inmobiliaria aquí que justamente el dueño no crece porque se siente que él es el que más vende. Un problema de ego. Ok. Tengo otro caso en estas inmobiliarias que están ahí, donde el dueño desaparece y regresa cada semana a ver cómo pasan las cosas. Falta de seguimiento, de management. Tengo otro ejemplo ahí de un dueño que gana al mes 200,000, 300,000 pesos y no invierte ni el 10% en marketing. Entonces, principales errores, creo que todos, o sea, es que no tengo seleccionado algunos. A lo mejor en una plática te podré contar los principales errores, pero creo que hay cientos de problemas por el cual un asesor no crece. Los principales que yo atiendo, y ahora sí los que yo resuelvo de manera como consultor, es el tema de estructura. Creo que hay muchos inmobiliarios que montan su negocio, montan oficina, montan un logo como el que tú tienes, Claro. invierten en publicidad, en administrativos y todo, pero no entienden cómo funciona su negocio inmobiliario. Aunque somos vendedores de inmuebles, estructurar un equipo de asesores y crear una cultura es muy complicado porque cada asesor que tenemos en nuestra inmobiliaria es una franquicia. Sí. Con Y- un Oxxo, Exacto. una gasolinera. Cuando yo te enseñé esa parte, te dije, ¿sabes qué? Tenemos asesor 1 y le estamos invirtiendo al mes tanto dinero, tanto tiempo. Sí. Si tú no le das seguimiento, no le evalúas, no lo mides, no lo desarrollas, no lo estás trabajando, ¿qué va a pasar? No, pues no va a ser rentable ese negocio, ¿no? Y a mí se me cambió mucho la perspectiva desde ese punto porque yo no lo veía de esa forma. Ujú. Y tienes razón, cada asesor es un negocio, digamos, si lo vemos desde un punto de una tienda Ujú. son tiendas o pues unas que no están vendiendo y pues no te están generando utilidad y solo estás desembolsando para la renta del local, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Exactamente. O le estás gastando en leads, o Sí. le dedicas ya mucho tiempo para ver cómo mejorar. Y como te das cuenta, la persona, la franquicia, no es compatible. Claro. Es como si tú abrieras una franquicia de McDonald's y 10 personas te lo agarraran. Unos van a ser flojos, otros van a tener malas prácticas, otros no van a seguir la cultura de la línea, de la marca. Entonces, yo cuando me platican, oye, Chris, ¿cuántos asesores necesito yo para
llegar a mi meta de ventas. Y yo le digo, ocupas 3, 4, 5, máximo 10. Y se quedan así como, ¿por qué? O sea, no entienden esos números. Y es que si cada persona fuera negocio, no ocuparas 10. Con 5 personas que cada quien llegue a su meta de ventas, ¿qué pasaría? Digo, pues ya no habría ningún tipo de problema. Sí, porque digamos que cada asesor tú le inviertes al mes 5,000 pesos. Entre leads, oficina y todos los gastos que tengas. Dispersas tus gastos entre tu equipo. Y cada asesor te vende al mes, no sé, te hace ganar a ti 50,000 pesos. Cada asesor. Entonces, tienes una utilidad de 5,000 contra 50. Sí. De 5,50. Ahora, si un asesor de tu equipo ya lleva 3 meses invirtiendo en leads, que son como unos 20,000 pesos, y no te genera una venta, ahí Estamos en negativos. Estamos en números negativos. Entonces, pero esa es una mentalidad. Creo que al final de todo, la mentalidad yo la soporto con un tema de estructura y procesos donde tú como empresario puedes ver en un tablero tus resultados y ver qué asesor es negocio y qué asesor no es negocio. Una pregunta muy, muy importante que a lo mejor, asesor, si tú me estás viendo en este podcast, puede que en algún momento te has preguntado, ¿cómo yo puedo consolidar mi empresa inmobiliaria? Y quisiera preguntarte eso. Imaginemos que hay un asesor que ya está comenzando a vender o le cae una muy buena venta y a la idea pues se le ha puesto a pensar cómo yo puedo emprender mi negocio inmobiliario, cómo puedo montar una inmobiliaria. ¿Cómo pasas de ser un asesor a ser el dueño de una inmobiliaria? Pues ¿Qué mira, tienes que tomar en cuenta? he formado en los últimos 3 años, yo por lo menos unas 30 inmobiliarias. Justo muchos de los que están ahí las armé yo de cero. Sí. La última que armé, justo el día de hoy inició campaña de publicidad y tuvimos sesiones durante mes y medio platicando de eso. ¿Qué le aconsejé yo? Primero, que agarre un nicho de mercado. ¿Por qué? El señor tiene acostumbrado a tener terrenos de Mérida, desde Querétaro, Sí. terrenos industriales aquí en Querétaro, departamentos, casas, o sea, casi lo que se pusiera enfrente. Lo quería comercializar. Exacto. Y esa mentalidad no es mala porque es la que nos dio el inicio, Tradicional. la tradición inmobiliaria, que son las franquicias. Nos dijeron, tú capta todo lo que puedas y todo lo vas a vender. Tu inventario. Entonces, ¿tú crees que como empresario inmobiliario, tú le metes un peso a una casa en publicidad y esa casa se va a vender? Pero lo que no sabes es que esa persona a lo mejor no quiere eso. Y se termina vendiendo otra cosa, porque la persona por algo le picó a la publicidad. Quiere comprar un bien inmueble. Entonces, si tú tienes un poquito de todo, cuando le quieres decir, porque tú tienes 5 opciones, 4 opciones en tema de pool, de inversión. Entonces, si no quiere una, y ese inversionista o sea, de ese perfil, va a querer otras 4 opciones. Sí. O sea, no lo dejas ir al cliente en corretaje. Ahora, imagínate, llega este señor, paga publicidad en una casa y le dice al cliente, quiero un terreno 1,000,000 abajo o 1,000,000 arriba. Entonces tiene que estar buscando compañeros para poder mover esa propiedad. Ahora, ¿qué pasa si tienes 50 casas diferentes en un solo rango? Entre 3 a 5 millones. Cada peso que tú le inviertas a eso, vas a tener 50 opciones que entregarle. Entonces, tu oportunidad de venta pasa de una de 10, de una de 100 a 5 de 10, a 10 de 100, a 50 de 100. Tengo clientes que tienen una conversión de lead a venta del 30%, cuando lo normal en el sector inmobiliario es de 4%. Sí, por supuesto. Pero tú tienes una tasa mucho más alta tienes un 16, 20, si me acuerdo bien en mis KPIs, en tus KPIs. ¿Por qué? Porque tienes varias opciones y si el cliente va a invertir en Mérida en tema inversionista, Sí. tú eres un experto. El mercado lo tengo, o sea, tengo mi nicho. Exacto. No me salgo de mi nicho, pero tengo varias opciones dentro de mi nicho. Exactamente. Entonces, mi primer consejo para un inmobiliario es que se aniche. Ok. Que no se quede un solo producto, a menos que sea master broker o que tenga una exclusiva muy buena. Pero si puede, que agarre 50 opciones, 30 opciones de inventario, incluso proyectos y son desarrollos, de un solo ticket, para que cuando el cliente quiera comprar, vea que el experto eres tú. Ya que tienen eso dominado, ¿cuál es el siguiente paso? Meterle publicidad. Ya metiéndole publicidad, tienes una fuente primero de negocio y luego una fuente de leads. Ya al tener estas dos cosas juntas, ahora sí vas viendo cuál es tu proceso comercial y lo vas escriturando en un manual de procesos. Cómo vendes, cómo llamas, cómo das el seguimiento, cómo le explicas a ese cliente que tienes 50 opciones. Ya que lo tienes bien estructurado, ahora sí sales al mercado a buscar asesores.
Y el primer reto es, como líder de una inmobiliaria, es que personas que no te conocen confíen en ti para que dejen de hacer lo que están haciendo y trabajen para ti. Ahí es donde el liderazgo tienes que ser muy dominante, Juega muy un fuerte, papel importante. juega muy importante porque es convencer a personas que están a tu mismo nivel porque tú no eres mejor que ellos, porque tú eres independiente igual, y enseñarles que eres mejor porque por algo los vas a contratar y les vas a asegurar que van a ganar dinero en el año. Y ellos dependen de ti, se están asociando contigo. Fíjate. Entonces, ese cambio de mentalidad y estos pasos son los que yo recomiendo porque lo he hecho ya con muchas inmobiliarias que hoy tenemos aquí y sí fue un reto. No, definitivamente yo creo que la parte del liderazgo, el creer y obviamente tener esa capacidad de dirigir no es para cualquiera y sí tienes que primero saber lo que implica porque en mi caso la mayoría de mis asesores es gente mayor que me duplica prácticamente la edad y el que alguien más grande con más experiencia, personas que tienen 2 o 3 veces más experiencia en ventas que yo, digo, que vendían diferentes cosas antes, el que me puedan creer y se permitan que yo les dirija y guiar con el mismo objetivo, obviamente, y con todo el amor del mundo. Pero sí es algo que yo tuve que ir rompiendo mis creencias, porque hay personas en el equipo, por ejemplo, que antes se dedicaban al tema de banca, al tema de financiero, o sea, gente muy preparada, conocedora y otras personas que pues tienen más años de experiencia, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que comenzar con uno mismo. Exacto. Tener la preparación, las actitudes y las aptitudes para poder después enseñar a alguien. No podría yo enseñarle a alguien generar cierta cantidad de dinero si yo no le he generado o vender una primera venta si yo estoy intentando vender y jamás lo he hecho. Y sí. Yo esto lo llamo la analogía del surfista. Creo que lo hemos visto ya en Gama. Es la tabla, que es tu negocio, el surfista, que es el líder del negocio, que tiene que tener esa actitud para poder liderar esa ola, y el modelo de negocio que estás teniendo, que es la ola. Es como tú, por ejemplo, dices, en Mérida, digamos que se venden al mes 50 tickets de inversión. Sí. Con Gerardo o sin Gerardo se venden en esas cantidades. Sí. Porque esos clientes ya le pican a la publicidad. Llega Gerardo y dice, ¿sabes qué? Esa ola yo me la quiero comer. Claro. ¿Cómo compito con estos desarrolladores que ya están metiendo publicidad, con estas inmobiliarias que algunas le meten al tema de pool de rentas? Entonces tú como líder, primero tienes que tener la tabla, que es una estructura de negocio de publicidad, oficinas, modelo, presentaciones, todo el esquema de negocio que hoy tiene Serva. Luego tú como líder tienes que tener la capacidad de manejar estas olas, porque la ola ya está. Es como me dicen, Cris, ¿le entrarías al negocio de los terrenos en Mérida? Y yo diría, sí, pero si tuviera, o sea, una buena tabla y un buen surfista, porque si no tienes experiencia y no tienes dinero, Claro. te vas a ahogar. Sí. La ola te va a hacer caca. Ahora, hay lugares del país, por ejemplo, que hay menos movimiento inmobiliario, donde las olas son tranquilas y se mueven en una ciudad a lo mejor 10 ventas. Entonces, entre 4 o 5 inmobiliarios te andan pellizqueando esto. Ahora vas a un Mérida donde la ola está gigante, pero hay tantos surfistas que no la puedes disfrutar y que la competencia es muy fuerte. Ahora, aquí en Querétaro, por ejemplo, hace unas semanas hice un estudio de mercado muy fuerte en tema de terrenos, porque tenemos un equipo de terrenos, y nos dimos cuenta que había 65 desarrollos en preventa y entrega inmediata con disponibilidades arriba de los 50, 100 terrenos el día de hoy vendiéndose. En Mérida hay más, obviamente, pero aquí, o sea, tú puedes ir, o sea, aquí en esta colonia alrededor hay otros 10 desarrollos de terrenos residenciales con buenas amenidades en una buena zona y todos los desarrollos tienen publicidad. O sea, yo me enteré de estos 65 desarrollos porque me apareció a mí la publicidad en mi celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay mucha competencia y si no tienes un diferenciador como la tabla, pues la ola no te va a servir de mucho. O otros surfistas que tienen mejores tablas te van a comer. Entonces, creo que tienes que tener tu preparación como líder, una preparación de tu negocio para comerte esa ola y agarrar una ola muy buena de producto.
Porque si yo le entrara aquí en Querétaro al tema de tickets de inversión aquí en Querétaro, aquí no se está moviendo mucho. Pero vas a Mérida, vas a Playa del Carmen y hay muchos tickets de inversión. Sí. O sea, vas para, por ejemplo, Querétaro, aquí en tema de casas, y aquí en casas se venden por lo menos 100 casas al mes. Entonces, comerte 5 casas. Saber que existe un mercado primero, ¿no? Exacto. Si no conoces tu mercado, no tienes preparación como líder y no tienes un buen plan de negocio, no vas a poder pasar de asesor inmobiliaria. Sí. ¿Por qué? Porque muchos inmobiliarios no quieren meter publicidad, porque están acostumbrados a hacer como antes, puros portales y así. Sí. Número 2, no tienen la capacidad de delegar y de entender que ya eres un empresario y no un asesor. Por ejemplo, hoy muchas inmobiliarias, muchas, dan el 20% de comisión. Sí. De un 100%. Entonces, Muy es muy poco. ¿Por qué? Porque en Century 21 y en todas estas inmobiliarias, la primera comisión te la pagan al 20, la segunda tanto, y tienen un sistema de escalafón multinivel muy chafa para mis entenderes, y te mantienen muy metido ahí porque, como te hacen muy dependiente de manera emocional, crees que no puedes hacerlo solo. Tú, por ejemplo, trabajaste en un desarrollo, y Sí. fuiste asesor, y fuiste gerente de una desarrolladora, y decidiste romper tus creencias y montar una inmobiliaria, montar Sí. una empresa. Tu cambio de mentalidad fue madurando de asesor a líder y de líder a empresario. Sí. Y hoy ya inviertes buenas cantidades de dinero para que tu equipo te genere ciertas cantidades de dinero. Pero ya no piensas como asesor. No. Yo, muchos de mis clientes, hago un cambio de mentalidad y no con cuestión de coaching, sino con cuestión de consultoría, porque entiendo su negocio. ¿Y por qué? Porque como tengo muchos clientes, las prácticas de uno simplemente las traspaso a otra de manera profesional, con paciencia, con herramientas, con procesos, para que no se sienta el golpe. O sea, cuando tú me contratas, tú me dices, Chris, quiero cumplir con esta meta, y te dije, hay que hacer esto, esto y esto, en estas etapas. Cuando cumplimos estos escalones, se cumplió la meta. Y no porque yo fuera perfecto o supiera la receta mágica, porque nada de lo que te enseñé era un hilo negro. Eran simplemente cosas que hice con otras inmobiliarias y que lo pude traspasar. Justo la inteligencia colectiva que tiene un consultor es muy impresionante, porque justamente el conocimiento de uno lo lleva al otro. Igual en la parte inmobiliaria. ¿Qué es lo que sucede? Tienes un cliente, ves sus dolores, sus problemas, y ese mismo problema lo tiene otro cliente. Entonces simplemente traspasas el conocimiento. Yo como consultor vengo de sectores mucho más complicados, mucho más competidos, con pocos márgenes de ganancia, como el sector restaurantero, el sector de construcción. Pero ¿cómo construcción? Si el sector de construcción, la utilidad del dueño al final de una operación es como del 10%, 15%. Tengo clientes que ganaban hasta el 8%. Obviamente son cientos de millones. Sí. Pero la recuperación es hasta el final, hasta que entregas, porque son muchos gastos operativos los que tienes. Y en una inmobiliaria tú no tienes que estar contratando proveedores, materiales, ni tanto relajo para poder generar 100,000 pesos. Entonces, yo sí creo que el asesor tiene que tener primero un colchón de como 6 meses, un año de lana, porque tiene que meterle lana al negocio. Si no le quiere invertir, no va a poder crecer. O sea, tengo clientes que me dicen, oye, Chris, ¿puedo hacer una inmobiliaria con 10,000 pesos? No. ¿Se puede? No manches. No, que mejor se lo mete de publicidad por él solito. Exacto. ¿Se puede hacer una inmobiliaria con 50,000 pesos? Se puede arrancar una inmobiliaria. Se podría arrancar. Se podría arrancar a lo mejor con 2 asesores a lo mucho. En un poco de coworking, publicidad, un audiovisual. Claro. Pero no vas a ganar tanto dinero. No. ¿Cómo cuánto le tienes que meter para así una inmobiliaria bien? Pues mira, obviamente al día de hoy, nóminas de personas que están o en administrativo, en servicios de publicidad, marketing. Ajá. Pone tú ahí entre todo 30,000 pesos. En renta de oficinas, Otros 20. En publicidad, unos 40, o 50. No, pues ahí hay como 100,000 pesos, ¿no? Pero ¿cuánto puedes ganar? Ahora, en un restaurante, ¿cuánto le inviertes? No sé. ¿Y cuánto le ganas? Claro. Entonces, justamente esa es la parte que uno tiene que entender y cambiar ese chip de mentalidad y tener estos pasos para poder pasar de asesor a inmobiliaria. Claro. Sí, y es una pregunta muy, muy buena. Seguramente muchos les va a servir esa información. Para poder ir cerrando con la plática que está muy interesante, ¿cómo es la estructura de una inmobiliaria? ¿Qué tiene que tener una inmobiliaria base para que pueda arrancar?
y cómo va evolucionando a través del crecimiento. Mira, cuando tú inicias con una inmobiliaria, tienes que tener tres patitas o tres raíces. La línea comercial, que es la que tú tienes que ir como gerente o líder, porque no puedes delegar la parte que no dominas. La segunda es el tema administrativo, el tema de contratos, cartas ofertas, expedientes, pago de oficina, todo el tema administrativo de la oficina. Y el tercero es el marketing. Esas tres líneas nunca van a cambiar. Muchas inmobiliarias quieren meter otras cosas, pero siempre parten de los mismos tres patas. Nada más que esas tres patas van a ir creciendo y creciendo y creciendo. Por ejemplo, cuando vas iniciando, puedes iniciar con un asistente administrativo que te ayude con toda la oficina y luego que entre más operaciones tengas en tu empresa, puedes irlo escalando a un administrador, ya luego un gerente. En el tema comercial, yo sí recomiendo iniciar con 2 o 3 asesores, luego 5 y luego 10. Muchos equipos piensan que meter 10 personas de golpe es bueno, pero si tu publicidad no está adecuada, si tú no tienes la capacidad de ayudarle a 10 personas al mismo tiempo, y aparte vas a tener 10 personas que lean leads y no lo puedes controlar, pues vas a perder mucho dinero. Entonces hay que ir escalando los equipos. Y en el tema de marketing puedes iniciar con una agencia externa, o con un amigo, o con un sobrino, alguien que te, el community manager, como ya le llaman, que te haga los videos, el que te hace la publicidad. Puedes contratar a alguien más o ya puedes buscar una agencia que tenga todo para que el costo sea más barato, porque si tú le pagas a cada quien 5,000, 6,000 pesos o le pagas por operación, se te va a ir mucho dinero. Claro. Porque cuando empiezas a generar mucho dinero, se te va a diluir el dinero de ahí. Justo hay muchos colegas que le dan un 10%, un 15% de cada operación al de marketing, que no está mal, es algo muy bueno como Grow Partner, pero cuando tú ya generas pues 1,000,000 de pesos, pues ya le pagas 100,000 pesos al de marketing. Sí. Y es donde el marketing obviamente se empapa de lana, pero obviamente él dice, oye... Hay que darle más enfoque a... Exacto. Entonces, en términos de empresa, cuando un líder no decide la capacidad que tiene para verlo como negocio, es cuando se estanca. Okay. O sea, yo lo veo como un tema de mindset y a la vez lo veo como un tema de estructura. Porque el problema que tienen muchos por el cual no crecen es que se estancan y no se ven como empresarios. Okay. Se ven como asesores y quieren compartir esta comisión toda la vida. Entonces meten asesores a su inmobiliaria y piensan que están compartiendo una comisión. O sea, un ejemplo, tú dices, tengo 5 asesores y con ellos comparto comisión. No. Ellos 5 asesores venden y tu 100% es lo que te toca a ti. Ya no es el 100% de que te da la desarrolladora o el producto. Sí. Entonces, ese pensamiento limita mucho al inmobiliario porque piensa como asesor. Piensa que está compartiendo leads y comparte comisión. Cuando la persona decide dejar de trabajar para los demás, trabaja para ti, entonces es tu responsabilidad. Ya es un equipo, ya no es compartir comisión. Ya no es un cuate que te ayuda con las ventas y comparten una comisión. Aquí ya es un equipo que tiene una línea de negocio con un modelo muy estructurado y que van hacia una meta. Es algo muy diferente. Y para ya cerrar con este maravilloso podcast, la información que mencionas es muy valiosa y quisiera que nos puedas decir los 3 tips para que un emprendedor inmobiliario pueda tener mejores resultados en su negocio inmobiliario. 3 tips. El primero, yo creo, es entender bien tu modelo de negocio. Tenemos colegas y amigos que ven otra oportunidad como naves industriales o 1000 cosas y se desenfocan, y que no está mal. Pero tengo amigos que abren otras ciudades cuando su propia ciudad no está bien estructurada. Okay. Y creen que su negocio va a crecer simplemente porque tienen más oficinas y así no funciona. El segundo sería el tema del management. Si eres buen líder y tienes una buena estructura de negocio, tu negocio va a crecer. O sea, un equipo no va a crecer más allá de su líder. Claro. O sea, es como tú, vienes a Querétaro, te capacitas, te rodeas de otros líderes, pides consejo, vas a Mastermind, tienes un consultor, tomas diplomados, cursos, expandes tu conocimiento, ya como empresario. Entonces, ese tip es muy importante porque muchos simplemente piensan que es vender y ya. Cuando atrás de esa empresa hay una cabeza que está pensando. Claro. Y el tercer tip que yo doy es tener procesos claros y que tengan sentido. Yo, por ejemplo, tengo un equipo hoy que no tenía hace un año. Siendo consultor de liderazgo, yo no tenía un equipo hace un año.
Era consultor de muchas empresas, pero era yo solo, con mi asistente y uno de ventas. Y ya. Asistente, uno de ventas y ya. Hoy, por ejemplo, estoy delegando una parte de mi empresa que es el tema de reclutamiento y tuve que hacer un manual de procesos, tuve que enseñar paso a paso cómo hacerlo. Le di 2 semanas, 3 semanas de sombra para que viera cómo yo lo hiciera y cómo yo lo quería. Y ahorita que lleva 2 semanas que lo está haciendo sola, estoy atrás de cada proceso, de cada etapa, supervisando que se alcance. Sé que esto suena muy tópico, pero en la mayoría de las empresas no se hace. Simplemente contratan a alguien y como todos están en el automático, no disfrutan el trabajo, no disfrutan los resultados, no disfrutan el compromiso de trabajar. Y no es hacer que la gente ame el trabajo, sino es entender que cada persona se contrata por algo y para algo. Y si no lo delegas bien, no lo enseñas bien, al momento de supervisarlo, no va a haber buenos resultados, porque no vas a tener ni la paciencia ni el tiempo para verlo. Creo que un buen líder tiene que hacer esto muy bien. Es como meter un asesor sin saber cómo vende, cómo llama, cómo da seguimiento. Sí, para mí eso es tirar dinero a la basura. Es agarrar un billete y meterlo a la basura porque tu paciencia fue menor a tu capacidad de liderazgo. O sea, creo que un líder tiene que tener la capacidad no solamente de ser carismático, sino de entender que su equipo depende de él. Muy bien, perfecto. Así que, querido asesor inmobiliario, dueño de empresa o inversionista, esta es información de muy buen valor. Y si tú estás más interesado en conocer cómo funciona la consultoría, en contratar un servicio en Gama Consultores para llevar tu empresa inmobiliaria al siguiente nivel, quiero dejarte aquí las redes sociales de Cristian para que lo puedas contactar. Cris, ¿cómo te puede contactar la comunidad que tenemos ahí en las redes sociales? Aquí van a estar apareciendo tu número, la página, ¿cómo lo podemos encontrar? Estamos como Cris Balance en redes sociales y como Gama.consultores. Okay. Somos una empresa dedicada 100% a escalar negocios inmobiliarios, comercializadoras. Ahorita tenemos algunos desarrollos que nos están contratando, pero mi fuerte es 90% inmobiliarias, que son personas como tú, que saben hacer negocio, pero yo los llevo a un nivel donde quedan empresas. Claro. Donde no se queda en un changarrito, sino se queda en un lugar sólido, establecido y rentable. Excelente. Pues muy bien, muchas gracias, Cris, por tu tiempo y continúa viendo el contenido. Nos vemos.